por 4. Se trata de Lorena Paola González, hija de Silvina Rosana Amaro, la otra víctima fatal del accidente. Luego del vuelco, a la joven le habían diagnosticado muerte cerebral. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Los iraníes sienten el rigor de la guerra bajo la opresión y la intransigencia del régimen. Mientras Estados Unidos prepara una ofensiva económica y Emiratos Árabes cortó toda relación comercial con Teherán, la teocracia impone una resiliencia obligada sobre una sociedad que ya ha dado muestra de su hartazgo con multitudinarias protestas. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña en el año 2024. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una inmensa alegría estar acá en la AM 1010 Onda Latina con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Bueno, el martes pasado tuvimos un nuevo encuentro de nuestro ciclo El Aliberti Café que llevamos a cabo en el emblemático bar notable La Dama de Bollini. Fue una noche hermosa con mucha gente, como siempre, que nos acompaña, y con una programación realmente muy interesante, ¿no? Nora, fue una noche muy cálida, a pesar de que el frío era gélido, sí, ¿no? El ambiente del lugar con
con todo lo que se desarrolló, lo transformó en un ámbito cálido. Tal cual, un ámbito cálido de comunicación, de escuchar al otro, de pensar en lo que decía, en las cosas que compartía o no, tanto con la música como en las artes visuales. Estuvo, bueno, por supuesto la poesía que brilló, como siempre, con diferentes registros, diferentes voces. Recordando, por ejemplo, al gran poeta platense Osvaldo Ballina, ¿no?, que nos dejó lamentablemente hace poquito. Claro, tal cual, recordando a Osvaldo Ballina, un gran poeta que bueno, que marcó toda una generación y que nos representó muy bien, el representante de La Plata, ¿no? Y también con sus escritos y como traductor. Así es. También en la mesa de poesía Amadeo Gravino nos acompañaron Patricia Alonso, la joven poeta Valentina Caputo, Patricia Díaz Vialet, María Paula Mona Ruiz, Alfredo Palacio y Osvaldo Rossi. Fueron diferentes registros poéticos, pero muy, muy interesantes todos. Después Osvaldo Spoltore estuvo hablando sobre el diario de poesía, ¿no?, en este segmento de revistas literarias de ayer y de hoy. Así es, Osvaldo Spoltore, que bueno, uno va desasnándose a través de sus exposiciones, lo que pasaba en el país y en la ciudad acerca de los diferentes grupos literarios y de las referentes revistas, Y hablábamos un poco acerca de que todavía se debatía en aquellos años 80, ¿no? 80, claro, 90. Se enojaban, pero se debatía. Exactamente. Igual, ¿no? Se debatía eran debates, pero exacerbado. Tal vez un poquito exacerbado. Pero con sin pugilato, eso sí, pugilato no había, pero eran un poquito... Pero bueno, pero con convicciones y con ideales y con una sustento teórico, político, claro, ¿no? Así que no era simplemente hablar. No era hablar por hablar, cada uno tenía su fundamento, exactamente. Así que bueno, es bueno escucharlo, lo pueden hacer, ¿no? También a través de nuestro canal de YouTube, que es Generación Abierta. Que se pueden suscribir gratuitamente también. Tal cual, ahí están todas las charlas, todo lo que estamos hablando, como así también a través de nuestra página www.generacionabierta.com.ar. Y una entrevista muy rica que hizo Adriana, contanos un poquito, Luis. Sí, una entrevista al artista visual Anaí Gentile, sobre el tema libro de artista, que ella presentó con el título No se culpe a nadie. Muy, muy logrado todo lo de Anaí Gentile, que bueno, ya ha estado con el Aliberti Café en otros lugares, por ejemplo en el Café Montserrat, ¿no? Sí, en otras épocas. Así que bueno, es una conocida de la Liberty. Y después Paco Rizzo, porque bueno, Carla Higuera estaba medio enfermucho, estuvo Paco cantando unos hermosos temas, así que bueno, cerramos una noche como siempre, ¿no? Muy, muy linda, porque como siempre decimos, ¿no?, que es importante contar con un público que viene a escuchar a otros, ¿no? Eso nos parece muy, muy elogiable, digno en estas épocas en la cual hay tanta cosa de protagonismo, ¿no? Venir a escuchar a otro nos parece que es muy, muy importante. Así es, y a toda la gente que de acá, de Crónicas Barriales, de los programas de radio que se suman a través de nuestra convocatoria, de forma, saben que, bueno, que no hay entrada, que es libre la consumición, puede ser un café, como lo que quieran tomar, a precio de lo que sale. Sí, accesible. Así que entrada libre y gratuita. Bueno, si vamos caminando por las callecitas de Buenos Aires, por ejemplo en el barrio de Parque Avellaneda, nos vamos a encontrar con una de esas calles que se llama Dámaso Larrañaga. Así es, el hombre que convirtió la curiosidad en conocimiento, Dámaso Antonio Larrañaga. Como bien decís vos, este señor
fue sacerdote, pero también fue científico, naturalista, educador, estudioso de la botánica y de la zoología, hombre de cultura y protagonista de la historia política de la región. Sí, había nacido en Montevideo el 9 de diciembre de 1771, cuando todavía estábamos muy lejos de ser las naciones independientes que conocemos hoy. Y hay algo que resulta particularmente interesante, ¿no? Su primera inclinación no fue el sacerdocio. No, había pensado estudiar medicina, por eso sus primeros estudios los realizó en Montevideo y después llegó a Buenos Aires, donde estudió en el antiguo Real Colegio de San Carlos. Es decir, Buenos Aires también forma parte de su historia personal y de su formación intelectual. Finalmente eligió el camino religioso, pero su vocación sacerdotal nunca anuló su enorme curiosidad intelectual. Larrañaga no parecía conformarse con mirar el mundo, quería comprenderlo. Observaba las plantas, observaba los animales, estudiaba la naturaleza, tomaba notas, clasificaba, escribía. Y dejó una enorme cantidad de observaciones sobre el mundo natural de su tiempo. En sus escritos encontramos descripciones de plantas, animales, cultivos, fenómenos meteorológicos y escenas de la vida cotidiana. Es así esto de la paciencia, ¿no? Que tiene que tener aquel que estudia acerca de los animales, las plantas. Recuerdo sobre la biología, me acuerdo de comentarios que hizo Mabel Ferrari, una compañera y rectora del profesorado número 3, donde ella decía que de repente viajaba a un lugar a observar una planta en movimiento y podía estar 5 horas, ¿no? Viendo atenta, ¿no? Sí, a lo que sucedía. Claro. Lo mismo eso de tener paciencia, ¿no? Qué bárbaro. Tal cual. Bueno, sí. Larrañaga podía registrar una especie de ave, una planta o un insecto y al mismo tiempo anotar cuestiones de la vida cotidiana, qué se plantaba, qué se cosechaba, cómo estaba el tiempo, qué trabajos se realizaban. Es decir, la ciencia parecía mezclada con la vida y quizás por eso sus escritos tienen mayor valor, ¿no?, en la historia natural. Son también documentos de una época, ¿no?, porque estamos hablando, como decíamos, de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, no existían los laboratorios modernos todavía. No había nada, no había ni fotografías digitales, ni internet, nada. Así que, ¿qué había? Bueno, esa manera de observar, esa manera de estar, pero bueno. Sí, mirar, caminar, observar, comparar, dibujar, escribir y conservar ejemplares. Esa era la forma en la cual se abordaba, ¿no?, muchas de las cosas, en este caso el tema de la naturaleza, ¿no? Sí, y tenía esa capacidad, su interés por la naturaleza y la documentación conservada en los escritos y en las muestras de las observaciones. Fue un hombre también de educación. Así es. Y entendía que el conocimiento no debía quedarse encerrado en pocas personas. Ese pensamiento resulta particularmente actual. Pero educar también significa despertar curiosidad, enseñar a observar, enseñar a hacerse preguntas. Tal cual, esto no hay que olvidarse, que educar no es solo, ¿no?, dar una clase, sino que también es importante que el docente, como lo hacía Larrañaga, enseñe a observar, a hacerse preguntas, y perteneció a esa generación para la cual conocer el territorio, estudiar su naturaleza y formar personas capaces de pensar era también una manera de construir una sociedad. Bueno, ese es el punto, ¿no? Cuando hablábamos de que él no iba solamente a dar una clase, sino que le interesaba que los alumnos aprendieran a observar y a hacerse preguntas. Estamos hablando de un docente que le interesaba fundamentalmente que los chicos pudieran reflexionar, pensar e ir desarrollando a poco su propio pensamiento, ¿no? Tal cual. Eso nos parece realmente muy valioso. Ahora, Larrañaga no fue solamente un hombre de ciencia, porque también participó de los grandes acontecimientos políticos de su tiempo. Así es, fue contemporáneo a José Gervasio Artigas y de los procesos revolucionarios
que transformaron el Río de la Plata. En 1813 fue elegido diputado por Montevideo para la Asamblea del año 13, aunque finalmente no llegó a incorporarse a ella. Su vida estuvo, por lo tanto, atravesada por una época de enormes transformaciones. El viejo orden colonial estaba desapareciendo, nacían nuevas ideas políticas, se discutía qué tipo de sociedad debía construirse, y en medio de todo eso estaba este hombre que, al mismo tiempo que participaba de los acontecimientos públicos, seguía mirando la naturaleza, estudiando y escribiendo. Es decir, él podía estar en varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Eso también es algo muy destacable, ¿eh? Claro, ¿no? Sí, sí. Es verdad, y bueno, por eso lleva este nombre una callecita de Buenos Aires, la ciudad, porque cuando caminamos por Buenos Aires encontramos permanentemente nombres como que nos hablan de nuestra historia, también de nuestra historia común con Uruguay. Así es. Larrañaga murió también justamente en su país, ¿no? En Montevideo, Uruguay, en el año 1848. Sus escritos continúan circulando y siendo estudiados mucho después de su muerte, y décadas más tarde el Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay publicó sus escritos, incluyendo sus diarios, sus trabajos sobre la naturaleza. Muy bien, así que si vamos caminando por las calles de Parque Avellaneda y nos topamos con una calle que dice Dámaso Larrañaga, ya sabremos de quién estamos hablando. Nada más ni nada menos. Bueno, vamos a ir al espacio musical. Seguimos con este nuevo grupo del tango argentino, el grupo Astillero. Vamos a escucharlo en este tema que se llama Capataz. Adelante, Fabricio. Nacido un antes de ayer, perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso, tal vez te deje de a pie, pisado y machacado, de esquiva parca, idiotez y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en 2 vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagar sus deudas. Lo entrenaron para caer parado, mal aliento, pero con buen olfato, y le dieron algún que otro consejo y un machete de los que pegan feo. Estruendos de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonio mayor, y esto recién empieza. Era un otoño feliz, olía primavera y siempre a su alrededor naturaleza muerta, nunca un testigo de más, temblores de hojas secas, junta puntos cuando destapas esos, plan maestro para cazar conejos. Fue un milagro ese que vos pedías, muchos santos y algo de brujería. ¿Quién va a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies?
a silenciar el viento. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos con Laura Mazzoni, artista visual, pero además la directora de un espacio muy interesante, muy acogedor, muy hermoso para las artes visuales en general. Y creo que también para otras artes, porque me parece que se hacen otros eventos acá, en pleno Parque Chas, Turín 3360. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto enorme conversar contigo, Adriana. Lo mismo para mí, porque me parece maravilloso la posibilidad de estos espacios en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo porque a veces pensamos que todo está concentrado en el centro o en determinados centros urbanos con Palermo, la zona céntrica, y no, y hay todos los barrios tienen espacios muy bellos como por ejemplo este. Muchas gracias. Sí, y forma parte deliberada del proyecto, justamente. Ajá. Que el barrio ingrese, que las personas se sientan un poco para la comunidad también, ¿no? A participar, a acontecer en nuestro espacio común de otra manera, no solo en las habituales. Y entonces cuando surgió la posibilidad de habitar este lugar junto con mis hijas, porque como vos bien decías, está este espacio de muestra que lo hemos dejado casi para jugar. Y está el taller de cerámica de Lucía Mignotti, que es mi hija mayor, el taller de canto y música de una de mis hijas mellizas, que es Vera Mignotti, y el mío propio, donde hago mi trabajo de artista visual. De artista visual, mayormente dedicada a la pintura y al dibujo. Hablemos un poquito primero del espacio. ¿Cuánto hace que está este espacio como espacio de cultura abierto a la comunidad, abierto a otros artistas? Y nosotros abrimos a principios del 2024, no hace tanto, y venimos haciendo una muestra mensual. Qué bueno. De diferentes posibilidades de las artes plásticas. Diferentes disciplinas. Claro, y la verdad que viene siendo una experiencia riquísima, francamente riquísima, porque la propuesta es esto que te decía, intentar ejercer la hospitalidad, intentar que lo de la asistencia mutua funcione también en estas circunstancias. Entonces, el planteo que yo le hago a los distintos artistas que voy convocando y que tienen que ver con lo que me gusta de su obra, su manera de estar en el mundo, etc., es que piensen en la muestra que les gustaría hacer con los condicionamientos lógicos del espacio, y es aquella muestra que les gustaría hacer. Y a veces me convocan a mí también para que yo participe de la génesis de ese deseo, o no, o también vienen con su propio curador o solos, y se da una cosa muy linda de muchísimo afecto, porque la idea es convivir con las otras maneras de estar en el arte. Esto no es una galería, tampoco tiene la forma de pero una es un casa. Espacio de arte donde confluyen distintas disciplinas del arte. Exactamente. Que eso es interesante. Y donde una persona puede ver, como es ya te digo, una casa, puede ver cómo sería vivir con una obra. Claro. Que a veces en los otros espacios expositivos esto no está tan claro. ¿Cómo es convivir con el arte permanentemente, con las distintas disciplinas, ¿no? Levantarte a la mañana, tomar un mate y poder venir a disfrutar de la obra que tenés expuesta. Exactamente. Eso la verdad que es un privilegio. Seguro. Y de verdad que funciona bien y que también permite a los artistas
convocar a sus personas, reunir ideas, se dan encuentros de conversación, también en este pequeño living que tenemos. Sí, porque le contamos a la audiencia que está la sala de exposición y hay un pequeño living que oficia un poco como lugar de conversación, de conversatorio, de reunión, de intercambios, de encuentros, que eso es lo que necesitamos tanto, ¿no? Claro, y entonces se producen también síntesis muy interesantes en las conversaciones o coordinaciones o proyectos nuevos que aparecen. Y ahora contame un poco vos, tu labor como artista visual, Laura. Bueno, yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, hice la Escuela de Bellas Artes, la vieja Escuela de Bellas Artes, donde me recibí en escultura. Después con el tiempo, lo que siempre hice fue dibujar, y hace muchos años que estudio cuestiones vinculadas con el arte contemporáneo y con ir a bienales. Y qué lindo, qué interesante. Sí, y tratar de estar al tanto de ese aspecto junto con todo lo que me gusta de la tradición, porque en general me apasiona el arte en términos generales, incluida la música, porque acá también tenemos una terraza donde sí, me ha contado Fernanda, por eso hablé de un espacio multidisciplinario, que a veces hay eventos de música. Claro, hacemos conciertos, se han armado incluso bailes, nos divertimos mucho. Claro, qué lindo disfrutar de la casa, del espacio donde uno habita, y también del espacio del arte, ¿no? Que eso pueda confluir en el mismo lugar, ¿no? En el mismo territorio. Sí. En realidad, técnicamente yo vivo acá en media cuadra y este es todo el espacio de talleres. Ajá. Porque pero bueno, no alcanza para todo. Estás a media cuadra, así que estás permanentemente. Sí, es permanente, sí, exactamente. Claro. Y eso fue un resultado de una de las cosas buenas que me pasó en la pandemia. Yo salía a pasear el perro. Ajá. Y estaba esta casa destruyéndose en venta sin venderse. Y bueno, pude adquirirla y hacerle las cosas más importantes, claro, para poder alojar las distintas necesidades que tenía el grupo. Claro, lugares para trabajar, lugares... Maravilloso. Y me pareció que era una buena oportunidad, porque me parece que es un tiempo en donde una cosa que podemos hacer para sanarnos incluso es la de juntarnos, encontrarnos, compartir y compartir cultura, sí, y no cejar en ese empeño. No, claro. Me parece que es por ahí. Sí, seguramente. Seguro. Y esa cultura, cuanto más accesible, mejor. No, claro. Y contanos, ¿tenés alguna muestra pensada vos en lo personal? Bueno, yo expuse acá el año pasado. Hice una muestra y ahora estoy trabajando de nuevo. No tengo así como el deseo de ver para hacer el año que viene, pero todavía no tengo nada, no tengo apuro tampoco. Claro. Y he hecho distintas exposiciones en otros momentos. A lo largo, sí, de toda tu carrera. En otros momentos, sí. Ajá. Sí. Pero ahora estoy estrenando vida nueva porque me jubilé hace poco. Bueno, ¿eras docente? No, trabajaba era otro trabajo. Bueno, entonces tenés más tiempo también. Tengo más tiempo y estoy enterándome de cómo es eso de tener más tiempo. Claro, tenés más tiempo, podés cruzar y generar más proyectos. Ya con todo lo que tenés acá es un montón. Y sabes lo primero que encontré, más tiempo para leer, no lo puedo creer. Claro, no sí, puedo eso creer. Es importantísimo. Es muy importante para mí. Y como para cerrar un poquito, contanos cómo recepciona los vecinos. Las vecinas, ¿cómo le recepcionan el espacio, la concurrencia? Hay distintos estilos, pero bueno, se da que Parque Chas reúne también muchísimos talleres artísticos. Mucho espacio cultural, que era lo que estábamos hablando hace un rato. Mucho espacio cultural, muchos estudios de música, es realmente impresionante. Tiene una muy buena librería, es un barrio muy pequeñito. Y entonces me pasa, por ejemplo, pasan cosas graciosas. El otro día en la inauguración de Fernanda
A lo último cayó una pareja que estaba con el perro en la plaza y cruzó y le dije que pasaran, total, claro. No quedaba gente. O en general empezaron a venir. Claro. Empezaron a venir. Al principio con mucha timidez. No, lógico. Con mucha Es que timidez. A veces la gente piensa que si ellos no pertenecen a lo artístico, al campo del arte, no pueden ir a visitar. Exactamente. Entonces, eso es como que tenemos que desmitificarlo. De eso se trata. Así que abrimos la ventana, ponemos un cartelito y participamos también de una reunión de estudios que se hace, en este caso, en esta parte de la ciudad, se llama SACH, se agrandó Chacarita, se llama. Sí. Que incluye el barrio de Chacarita, Villa Ortúzar y Parque Chas. Ah, buenísimo. Y entonces ahí son 2 fines de semana al año, uno en mayo y otro en noviembre, y eso es como la noche de los museos. Claro, está más instalado, sí. Las personas están más instaladas, entonces ahí sí, entran con mucho más fluidez, con mucho más... Claro. Sí, la gente se integra más porque, bueno, ya es algo que se promueve de manera barrial, como Distrito 11, La Paternal. Bueno, hay distintos barrios que se han agrupado. Se ve más en las redes. Se ve en las redes, claro, que son en realidad, uno dice La Paternal, pero son varios barrios que confluyen en ese evento de ese fin de semana. Sí. Y ahí, bueno, lo mismo pasa con este. Bueno, la verdad es que te felicito. Un espacio maravilloso aquí en plena ciudad de Buenos Aires. Hermoso recibirte. Bueno, verdad, muchas gracias. Para nosotros. Epílogo. Ojos sobre la ventanilla de la noche. Volver siempre por el mismo camino aterrado de paredes. La mujer que dormita en el último asiento sin luz. Volver del trabajo recordando una vida, un ruido de sal que atormenta, unos cabellos estremecidos por última vez. La mujer lejos del sitio de la valija, con los párpados tan parecidos a los viejos cordones que esperan el sonido de las canaletas. La muchacha de la frente con luz en sus grietas y las manos a medio volar. Muy bien, el poema que acabas de leer pertenece al poeta Sergio Mauricio y pertenece a uno de sus libros, algo de la época, poemas 1974-1977, publicado en Buenos Aires por la editorial Al Encuentro en el año 1979, el cual incluye dibujos en blanco y negro del artista Abel Raskin. Es una edición rústica de 32 páginas, y pensamos que, como siempre decimos, ¿no?, que la obra de un autor hay que analizarla dentro del contexto en el cual ha sido escrita, y esos años 74 y 77 nos marcaron a fuego, ¿no?, en nuestro país, porque estamos hablando de la última etapa del gobierno de Perón y de Isabel Perón, y el golpe de Estado cívico-militar que derrocó a Isabel Martínez de Perón, ¿no? Es decir, que no se puede soslayar todo ese tiempo de mucha violencia, de mucha inseguridades, ¿no?, en lo que tiene que ver con la creación de un autor dentro de ese momento y dentro de ese tiempo. Tal cual. El paisaje. En la costa de lluvia pega contra los barcos irreales de la niñez. Hay una canción que atraviesa un perro, hay una virgen de mármol frío donde una vieja ató una soga a su nariz, ahorcándose con un rezo que nunca se supo. Desde una nube un borracho grita que tuvo miedo.
Nosotros, sin embargo, vemos como el mar agita a los muertos, mientras un chalet cercado con púas, los oscuros ríen emborrachándose con champagne de bodegas que han sido pisadas por los huesos de los esclavos. Después eructan felices en el lecho de la señora del distinguido ministro. Salen al jardín, aspiran, mientras una bala del sueño y de la historia les alerta que esas púas no servirán de nada. Muy bien, hablábamos del contexto, ¿no? Del contexto histórico y de las cosas que ocurrían. Y la poética de Sergio Mauricio, según críticos, destacan justamente el desgarro social, ¿no? Expresado a través de su poética como una radiografía, ¿no? De esa angustia social que se estaba viviendo, el pensamiento de la duda. Su estilo, dicen algunos críticos, apela a una suerte de duda metodológica, similar al pensamiento dialéctico, donde el autor cuestiona firmemente los valores establecidos de su propio tiempo. Y la reconstrucción, ¿no? Ante una realidad desarmada y crítica, la poesía de Mauricio no solo busca diseccionar el dolor, sino proponer una reconstrucción a través del arte. El hecho. Resistimos desde la ojera del sueño un destino, con la lengua llameante de los ahorcados. Venimos con el tormento de una ira que no vence el horror de nuestros ojos. Una bala quebrando cualquier hora de la noche. Venimos a sugerir en estas mesas que ayer se sentó el malevo. ¿Qué haremos ahora con menos pedazos de los nuestros? ¿Qué haremos, pregunto, con esta cama deshecha, estas ruinas que alzan gestos, restos de ceniza, ave, la tibia foto que nunca fue amarilla? Resistimos el embate final de los desesperados a los que les quedan nuestros mejores cuerpos hinchados de sudor. La certeza de que uno no dice porque otros no dirán, otros tal vez sí, recibiendo de la lluvia su salvivazo más torpe. Detrás de un adoquín amarillo, tan verde, la sangre de un joven comienza a dar niebla. Decíamos que esta obra de Mauricio también se caracteriza porque cuenta con ilustraciones de dibujante, ¿no? Muy interesante, que forman parte de este libro, ¿no? Lo cual también era bastante peculiar en aquellas épocas en la cual se invitaba siempre un poeta, convocaba a un artista visual o algún dibujante, ¿no? Para que participara de ese libro. En este caso Mauricio lo convocó al artista Abel Raskin, ¿no? La inclusión de estas ilustraciones en blanco y negro, que son realmente muy buenas. Era un reconocido artista plástico, Abel Raskin. Establece un diálogo directo entre la palabra y la imagen. Esta combinación es un recurso habitual, como decíamos recién, en las publicaciones independientes de los 70, que tenían la finalidad de amplificar un poco el estado emocional, ¿no? Que los versos por un lado y las artes visuales por el otro no le daban un carácter realmente importante y una carga metafórica, ¿no? Frente a la censura en este caso, ¿no? El autor sintetiza su postura frente al mundo en uno de sus versos más recordados dentro del circuito de coleccionistas de poesía. Estoy convencido de pocas cosas, las suficientes. Otro poema, por favor. Descripción. Algunos ministros buscan 3, 4 palabras para determinar un momento, palmaditas históricas aterciopeladas. El gran economo, que a pesar de sus dotes no escucha otra voz que la suya,
y una horda que nació de una mosca sueñan con azotes que rendirán cuenta a la caravana invisible de los herejes. Un gato sucio trepa a unos techos de chapa y quiere resbalar. El reloj colorea su aguijón. Entramos, salimos, perdemos por ahora. El puñal invicto que guarda cada uno sube al tren y enamora el reflejo de los ojos de una muchacha en la casilla de guardabarreras. Un niño comienza a ser alcohólico, muerde sal en el invierno y atropella ya adolescente a su propia fantasía. Las luces de esta ciudad amenazan con apagarse o encenderse del todo, y en el fondo de una calle donde se ha sentado la lluvia, un muro comienza a ser dibujado, pintado. Las palabras allí puestas unen sus flecos con las enredaderas que crecen de los ladrillos. Bueno, nos costó mucho encontrar material bibliográfico de Sergio Mauricio, pero después de mucha investigación podemos rastrear que hay un tema con la identidad. El nombre real de este autor es Sergio Kisielewski. Al publicar su ópera prima en 1979, de una tirada, como decíamos, muy independiente y artesanal, figuró comercialmente en los catálogos y registros de librería como Sergio Mauricio, utilizando su primero y segundo nombre. El autor nació en 1957 en el barrio de Villa Pueyrredón. Según datos que tenemos, vive actualmente, está en plena actividad como poeta, periodista cultural y sociólogo. Y integró el famoso taller literario que coordinaba el poeta Mario Jorge de Lelis. Formó parte del colectivo de la revista literaria Mascaró y ha publicado después varios libros como Memoria Caníbal, Corazón Negro, La belleza es un campo minado, y su más reciente producción fue La casa de al lado. Así que bueno, muy bueno descubrirlo a Sergio Mauricio, sabiendo que ahora después sí empezó a llamarse por su verdadero nombre y apellido, ¿no es cierto? Así que trataremos de tomar en algún momento contacto con él, ¿no? Esta poesía que evidentemente es una poesía escrita en plena juventud, ya denotaba un gran talento en el autor, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro tema musical con el grupo Astillero. Adelante, Fabricio.
Bueno, escuchamos el tema Chiru de Grupo Astillero. Antes de pasar a Erich Fromm, decir que ayer se otorgaron los premios Esteban Echeverría y 3 queridos amigos fueron distinguidos. Entre ellos, los 3 son Norberto Barleán en poesía, Graciela Licciardi en narraciones y Luis Benítez en ensayo. Así que a los 3 nuestras felicitaciones y nos alegra mucho que hayan sido reconocidos por la Asociación Gente de Letras. Siempre volvemos a los grandes teóricos, pase el tiempo, de su forma de ver el mundo, de su forma de analizar el mundo, porque bueno, acá en nuestras manos tenemos un libro de Erich Fromm que se llama La condición humana, de editorial Paidós, que me lo regalara en su tiempo la licenciada Alicia Neira. Erich Fromm nació en 1900 y falleció en 1980. Por eso estamos diciendo que uno vuelve a los grandes autores, a los teóricos. Está considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX por su capacidad para conjugar la profundidad y la simplicidad en un estilo accesible y transparente. Es autor, entre otros libros, del arte de amar, el amor a la vida auténtica, el humanismo como utopía real, el arte de escuchar o del tener al ser, todos ellos igualmente publicados por Paidós, que también ha editado Erich Fromm, El amor a la vida, compilado por Rainer Funk. Bueno, y acá tenemos algunas reflexiones que vamos a compartir con ustedes. Como siempre, nos parece interesante poder abrir preguntas para pensar un poquito, en este caso, nuestra condición humana. Nos dice Eric: una vez destruido el mundo medieval, el hombre de Occidente pareció encaminado hacia el logro final de sus más anhelos sueños y visiones. Se liberó de la autoridad de una iglesia totalitaria, del peso del pensamiento tradicional de las instituciones, de las limitaciones geográficas de nuestro globo, solo a medias descubierto. Construyó una ciencia nueva con el tiempo, llevó a la aparición de fuerzas productivas desconocidas hasta entonces y a la transmisión completa del mundo material. Creó sistemas políticos y que aparecieron a asegurar el desarrollo libre y provechoso del mundo material y del individuo. Redujo al tiempo de trabajo hasta un punto tal que el hombre occidental tiene libertad para gozar de horas de ocio en una medida que sus antepasados difícil habrían podido imaginar. Bueno, está escrito antes de 1980, evidentemente en estos tiempos, ¿no? No sé qué te parece a vos, pero estos privilegios ya no los tenemos, porque si bien él dice se redujo el tiempo de trabajo hasta un punto tal que el hombre occidental tiene libertad para gozar de horas de ocio. Bueno, esas fueron conquistas logradas que Erich Fromm la destaca en la época, ¿no?, en la cual escribe este texto. Lo que estamos viviendo marca en todo caso el retroceso, ¿no?, al cual hemos llegado justamente. Tal cual. Y mirá cómo analiza antes de los años 80. El hombre contemporáneo es ciertamente pasivo en gran parte de sus momentos de ocio. Es el consumidor eterno. Se traga bebidas, alimentos, cigarrillos, conferencias, cuadros, libros, películas. Consume todo, engulle todo. El mundo no es más que un enorme objeto para ser su apetito. Una gran mamadera, una gran manzana, un pecho opulento. El hombre se ha convertido en lactante, eternamente expectante y eternamente frustrado. Sí, es interesante, ¿no?, porque él plantea un psicoanálisis humanista, ¿no? Es decir, el sentido del hombre en función del amor y el
su contexto, su forma de vincularse con los otros, ¿no? Una visión muy existencialista en el pensamiento de Erich Fromm. Sí, pero bueno, ahí está hablando de este hombre que, si bien él lo toma de esa manera, de un hombre convertido en solo consumidor, ¿no es cierto?, donde no puede hacer de su vida otra cosa que consumir. Claro, el hombre se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe ser invertido provechosamente. Si lo logra, habrá triunfado y su vida tendrá sentido, de lo contrario será un fracasado. Su valor reside en el precio que puede obtener por sus servicios, no en sus cualidades de amar y razón ni su incapacidad artística. De allí que el sentido que tiene en su propio valor depende de factores externos y que sentirse un triunfador esté sujeto al juicio de otros. De allí que viva pendiente de estos otros y que su seguridad resida en la conformidad, en no apartarse nunca más de 2 pasos de rebaño. El mercado no es, empero, lo único que determina el carácter del hombre moderno. Otro factor estrechamente vinculado con la función mercantil es el modo de la producción industrial. Es importante destacar que justamente Erich Fromm fallece en el año 1980, es decir que con esa mente brillante que tenía, empezó a advertir ciertas de las cosas que después comenzarían a ocurrir, ¿no?, en el mundo. Tal cual, no estaba, digamos, todavía no estaba internet, ni claro, la computadora, claro, sí, ni los cierre, celulares, digamos. ¿no? Y no, ya, eso ni que hablar. ¿Te imaginas si estaba pendiente en lo que decía el otro con los likes de ahora? Claro, ya ahí él está hablando justamente de la dependencia del pensamiento de la persona en relación a lo que pensaban los otros sobre él, ¿no? O sea, ya lo estaba diciendo en aquellos tiempos, ¿no? Él dice, ¿qué clase de hombre requiere, por lo tanto, nuestra sociedad para poder funcionar bien? ¿Necesita hombres que cooperen dócilmente en grupos numerosos, que deseen consumir más y más y más y cuyos gustos estén estandarizados y puedan ser fácilmente influidos y anticipados? Bueno, esa es una forma de responder al mercado, que es lo que él plantea. Claro. Necesita hombres que se sientan libres e independientes, que no estén sometidos a ninguna autoridad o principio o conciencia moral. No, eso no. Y que no obstante estén dispuestos a ser mandados, a hacer lo previsto, a encajar sin roces en la máquina social. Hombres que puedan ser guiados sin fuerza, conducidos sin líderes, impulsados sin meta, salvo la de continuar en movimiento, de funcionar, de avanzar. El industrialismo moderno ha tenido éxito en la producción de esta clase de hombre. Es el autómata, el hombre enajenado. Enajenado en el sentido de que sus acciones y sus propias fuerzas se han convertido en algo ajeno, que ya no le pertenecen. Se levantan por encima de él y en su contra, y lo dominan en vez de ser dominadas por él. Sus fuerzas vitales se han transformado en cosas, en instituciones, y estas cosas e instituciones han llegado a ser ídolos. Una forma más o menos como que todos uniformados con el mismo traje, ¿no? Algo así. Tal cual. La falta de significado y la enajenación del trabajo hacen anhelar una holganza completa. El hombre odia su vida de trabajo, pues lo hace sentirse prisionero y farsante. Su ideal se torna la holgazanería absoluta, donde no necesite hacer ningún movimiento, donde todo transcurra de acuerdo con el eslogan de la Kodak. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Esta tendencia, reforzada por el tipo de consumo necesario para la expansión del mercado interno, lleva a un principio que Huxley ha expresado muy sucintamente en su libro Un mundo feliz. Bueno, un mundo feliz, evidentemente también quizás hoy en día que estamos de falta de trabajo,
la gente valora poder tener un empleo, ¿no? Y poder estar trabajando y tener su sueldo. Evidentemente que quizás si tuviéramos todas las necesidades cubiertas era solo tocar un botón y... Claro, el retroceso es tan grande que antes se luchaba por que el salario crezca, ¿no? Que no se quede detenido. Ahora en realidad se está luchando para tener trabajo. Tal cual. La religión se ha convertido en una cáscara vacía, se ha transformado en un dispositivo que nos ayuda a elevar nuestras propias fuerzas para lograr el éxito. Dios se convierte en socio del negocio. El poder del pensamiento positivo es el sucesor de cómo ganar amigos e influir sobre la gente. También el amor por el hombre es un fenómeno raro. Los autómatas no aman, los hombres enajenados no se preocupan. Puede ser esto, ¿no? Esto de la preocupación por el otro, que no está en esta sociedad, ¿no? Dice, los hombres enajenados, para pensarlo y preguntarlo, quizás algún oyente pueda decirnos algo. Los hombres enajenados no se preocupan. Así es. Es muy interesante el pensamiento de Erich Fromm, que está muy bien expresado en sus libros, ¿no? Algunos capitales como El miedo a la libertad y El arte de amar que citábamos anteriormente, ¿no? Así es. Bueno, falta poco. Una de las preguntas que hace es, ¿qué es entonces lo que podemos esperar del futuro? Y comienza, y lo dejamos para la próxima. Si dejamos de lado aquellos pensamientos que son solo productos de nuestros deseos, me temo que lo que quedaría por admitir como más probable es que la discrepancia entre inteligencia técnica y razón hagan estallar una guerra atómica en el mundo. Bueno, es muy interesante haber traído a Erich Fromm, y seguramente seguiremos conversando de este libro y de otros de su autoría. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más con muy buena música. Queremos agradecerle a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad deteniendo el vértigo. Muchas gracias.